Bueno, muy buenos días a todos. Agradecemos a quienes ya se han conectado con nuestro segundo taller sobre reactivación económica, realizando gestión en promoción y prevención. Vamos a dar una espera de unos 5 minutos para que las otras personas que se han registrado en la plataforma terminen de hacer su ingreso. Les agradecemos mucho su paciencia y en 5 minuticos daremos inicio con este segundo taller. Muchas gracias. Buenos días, damos un saludo especial a quienes se acaban de conectar. Informamos que estamos dando una espera de unos minutos a quienes se han registrado en la plataforma para que terminen de ingresar y en breves momentos daremos inicio a nuestro segundo taller.
Bueno, premiando a los puntuales, damos inicio a este segundo taller de 5 que se ha programado en nombre de ACOPI Seccional Cauca y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán. Les damos la más cordial bienvenida. Como les mencioné, este es el segundo taller de 5 talleres que tenemos en el mes de junio, los cuales pues se han estructurado con el objetivo de apoyar a los empresarios y a los profesionales en este proceso de reactivación y de reinicio de labores en este contexto del COVID-19. El taller de hoy será sobre reactivación económica realizando gestión en promoción y prevención. Como docente nos acompaña el señor Germán Andrés Orozco. Él es técnico profesional en atención prehospitalaria del SENA, abogado en formación y con amplia experiencia en promoción y prevención, 7 años como asesor de diferentes ARL y 4 años como asesor externo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán. Le recordamos a los asistentes que pueden formular sus preguntas por escrito, las cuales serán resueltas al final de la intervención de nuestro docente. Le damos la cordial bienvenida a Germán, muchísimas gracias. A todos los asistentes también muchísimas gracias por conectarse y pues esperamos que este taller colme las expectativas. Bienvenidos a todos. Muy bien, perfecto. Quisiera que me confirmaran, por favor, si me están escuchando en este momento. Sí, estamos escuchando. Listo. Bueno, muy bien. Ya respecto entonces de la presentación del tema y de mi perfil ya fue realizado. Entonces vamos a iniciar directamente con lo que nos interesa para el día de hoy. Muy bien. Esta situación pues nos ha traído diversos o múltiples cambios en cuanto a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en cada una de las empresas. Bien, cambios que podemos decir nos enfocan o nos realizan en ese momento, nos obligan en este momento a centrarnos en los aspectos de bioseguridad, pero que sin embargo, pues no podemos dejar a un lado otros aspectos importantes de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, la prevención y la promoción de la salud está establecida, digamos, en la Ley 1562 de 2012, donde nos define qué es la seguridad y salud en el trabajo, y vemos que no solo trata de la prevención de las lesiones y las enfermedades que pueden ser ocasionadas por los aspectos laborales, por las condiciones de trabajo, sino también tenemos que realizar una protección y promoción de la salud de todos los trabajadores. Y en esto nos incluirá aspectos extralaborales. Por eso que vamos a ver que en la resolución 0312 del 2019, pues también uno de los requisitos que nos entrarían o que debemos cumplir y que nos entrarían a verificar las autoridades competentes es que hayamos desarrollado actividades relacionadas con hábitos y estilos de vida saludables. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta esos dos aspectos, tanto los intralaborales como los extralaborales. Importante tener en cuenta por parte de los empresarios, pero también de todos los trabajadores, que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad. Y esto es un mandato que nos trae la Constitución Política de Colombia. Bien, se desarrolla en las normas que tenemos frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud y obviamente se desarrolla frente al Sistema General de Riesgos Laborales cuando nos piden que autocuidemos, que llevemos a cabo estrategias de autocuidado. Bien, específicamente, pues, frente a los temas de bioseguridad, tenemos en este momento, de manera principal, que aplica para todas las actividades económicas, excepto salud, la resolución 666, que habla sobre el Protocolo General de Bioseguridad. Hasta hace un momento revisé las demás normas que ha publicado el Ministerio de Salud en su página, y tenemos las que ustedes pueden ver allí en la presentación. Bien, desde la resolución 675 hasta la 905. Es importante que
frente a la reactivación económica, cada una de las organizaciones entre a analizar, además de la resolución 666 que aplica a todas, también pues que se lleve a cabo los aspectos específicos que nos entregan o que nos piden las normas que puedan aplicar a cada una de las organizaciones. Bien, esto entonces es importante, las más recientes veía que incluían muchas actividades económicas, así que hay que entrar a revisar cada uno de esos aspectos, a ver cuál es la norma específica que tenemos que cumplir. Recomiendo siempre analicemos en primera oportunidad la norma específica, es la que se debe aplicar, priorizándola, y ya los aspectos que no están reglamentados en esa norma específica, pues entramos a revisar las obligaciones que nos trae inmersa la resolución 666 del 2020. Bien, uno de los aspectos que allí podemos encontrar tiene que ver con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Bien, esto no es algo nuevo. Antes, hoy en día, pues lo conocemos como la matriz de identificación de peligros. Antes lo teníamos como el panorama de factores de riesgos. Igual lleva mucho tiempo en la normatividad colombiana. Bien, igual ahora tenemos que hacer una actualización. Este decreto 1072 de 2015 nos dice que se debe actualizar como mínimo una vez al año, pero también ante un evento catastrófico. Quizá la situación que se está presentando la podríamos catalogar como un evento catastrófico. Y si no, pues también tenemos que la actualización debe ser realizada cuando se presenten cambios en los procesos. Y en definitiva, en este momento tienen que haber cambios en los procesos de cada una de las organizaciones. La prestación del servicio pues no puede ser exactamente igual a como la teníamos antes de la pandemia. O sea que frente a ese cambio que nos ha traído esta pandemia, pues tenemos que hacer una actualización de la identificación de peligros. En este caso, lo que más nos interesa es incluir el peligro biológico al que están expuestos todos los trabajadores, y independiente de la actividad que realicen, porque es que, como les decía hace un momento, no solo son los aspectos laborales, sino también los extralaborales, y solo desplazarse de su casa al lugar de trabajo lo va a exponer a un peligro. Quizás bajo el análisis que se le dé puede que no sea laboral, pero que sin embargo, ante un caso positivo, así sea contraído por fuera de la organización, pues va a implicar quizás que la empresa tenga que llevar a cabo actividades que incluso pueden llevar al cierre de la empresa. Bien, es lo que dicen todas las autoridades. Anoche escuchaba a la alcaldesa de Bogotá, pues, que decía que si empresas que tuvieran muchos casos confirmados las cierran, y aquí la Secretaría Municipal de Salud en Popayán pues también ha insistido en lo mismo. Empresas donde se presenten muchos casos pues tendrán que cerrar. A esto entonces aplicamos una metodología sistemática. Por lo general, la metodología que aplican la gran mayoría de organizaciones en Colombia es la Guía Técnica Colombiana 45. Y además, si uno ve la redacción de ese artículo 2.2.4.6.15, es muy similar al procedimiento que nos trae la Guía Técnica para la identificación de los peligros. Es como si se hubiese tomado de allí la redacción de ese artículo. Entonces, yo también sugiero que es la más sencilla de utilizar siempre y cuando se aplique de buena manera, porque a veces se ve también que la aplican, pero se ha llevado mucho en los aspectos más generales y no profundiza en los aspectos particulares y principales de la organización. Bien, para esto la guía y la normatividad colombiana nos dice que se debe contar con la participación de todos los niveles de la organización. Yo siempre soy muy insistente en que podemos tener mucha experiencia en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero si no tenemos en cuenta a los trabajadores para la identificación de peligros, quizás estemos haciendo mal las cosas. Es el trabajador el que está expuesto todos los días al peligro que nos podrá ayudar a hacer una adecuada identificación. Y además no solo hacer una adecuada identificación, sino también a proponer unas buenas medidas de intervención. Entonces, es fundamental que se cuente con esta participación de los trabajadores, bien sea a través de encuestas. Lo que yo prefiero es hacerlo a través de entrevistas, obviamente la observación directa del trabajador,
y tener en cuenta mucho las actividades que deben realizar. Y en esas actividades, entonces, en el marco actual de la pandemia, me podrán determinar en qué momentos o en qué situaciones se me puede llegar a presentar, principalmente la exposición a este factor de riesgo ocupacional como es el biológico, que es el principal en el que nos enfocamos en este momento. Sin embargo, no podemos olvidar otros aspectos completamente importantes que han venido a generar, digamos que algunos se ha disminuido la exposición, pero otros se ha aumentado la exposición a unos factores de riesgo. Ahora vamos a verlos un poco. Bien, y de acuerdo a esa identificación y a esa evaluación y valoración de los riesgos que hagamos dentro de la matriz de peligros, tenemos que priorizar la intervención. En este momento la intervención de los peligros está enfocada al peligro biológico. Pero como les digo, tenemos otros peligros presentes que nos pueden generar enfermedades laborales, que nos pueden generar accidentes de trabajo y que en el momento de reactivarnos, pues no los podemos dejar a un lado. Siempre tenemos que contemplarlos. Bien, por otra parte, es fundamental la participación de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo en cada una de las organizaciones. Bueno, en empresas de menos de 10, el vigía. Bien, pero este COPAS debe estar muy pendiente. En este momento no he observado ninguna norma que nos hable específicamente sobre funciones del COPAS. Sin embargo, tomando la normatividad vigente, en este caso la resolución 2013 de 1986, podemos ver que allí una de las funciones que tiene ese COPAS es vigilar el cumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bien, y todos estos protocolos, toda esta normatividad que expedió el gobierno está enfocada en seguridad y salud en el trabajo. Así que el COPAS será importante que se capacite en los aspectos fundamentales de los protocolos de bioseguridad para que ellos ayuden, apoyen a la organización a la inspección y vigilancia del cumplimiento de esas normas que expida cada una de las organizaciones. Bien, es importante tenerlo, activar, si no lo tenemos, conformarlo de ser necesario estos comités, ¿bien? Y que sean muy activos cada uno al interior de cada una de las organizaciones. Bien, sin embargo, a pesar de que, digamos que ya el gobierno empieza con la reactivación económica, lo que siempre nos dice, y lo podemos ver en la resolución 844 o también en el decreto 749 en el artículo 6, es que se debe continuar en medida de lo posible con las actividades de trabajo remoto, bien, o trabajo en casa. Y frente a la población vulnerable se debe priorizar esas actividades de trabajo remoto. Si tenemos población vulnerable que no puede realizar trabajo remoto, definitivamente no hay ninguna posibilidad, entonces tenemos que ubicar a estos trabajadores en lugares o en puestos de trabajo donde se expongan lo menos posible al factor de riesgo biológico, en este caso, que es el que más nos preocupa para esa población vulnerable. ¿Listo? Y con respecto de la prestación del servicio, pues las empresas deben explorar distintas alternativas. Bien, distintas alternativas que se pueden ver reflejadas, por ejemplo, en los medios de pago, en la entrega a domicilio. Hace poco revisaba algunos protocolos y ellos tienen bastante contacto con clientes, entonces han establecido estrategias virtuales a través de videos para que la gente pueda conocer sus servicios y de esta manera disminuir esa exposición a la que estarían los trabajadores, y no solo los trabajadores, sino también la comunidad en general. Bien, entonces es importante que revisemos, que cada una de las empresas revisen esas alternativas mediante las que puedan garantizar esa prestación de servicio, que utilicen el menor número de trabajadores posible. Bien, entonces que continúen haciendo actividades, si es necesario, de mercadeo a través de las redes sociales o de los canales digitales, pero en medida de lo posible tratar de disminuir al máximo la cantidad de personas que se tienen que desplazar hasta el sitio de trabajo. Y eso es importante, sobre todo porque los sistemas de transporte público se van a empezar a congestionar. Bien,
conozco pues que la situación, digamos, de Quindío para Popayán se ha empezado a tornar un poco difícil porque los señores conductores pues no pueden entrar el mismo número de ocupantes en un vehículo. Eso pues les va a generar quizás unas pérdidas, entonces van a tener que subir el valor del transporte o van a tener que explorar otras medidas. Pero si antes podrían venir un bus lleno con 19, 20 pasajeros, pues ahora solo podrá hacerlo máximo con la mitad. O sea que eso genera unas dificultades. Y a medida que se van reactivando más actividades económicas, pues la congestión en estos servicios va a ser mayor. Y en la práctica, tristemente, ¿qué es lo que vamos a ver? Que pues las personas no respetan esa restricción que tienen los vehículos. No puedo decir que todos los conductores tampoco la respetan, pero hay algunos casos, se han inmovilizado algunos vehículos porque superan la capacidad de personas que pueden llevar. Bien, entonces esto va a exponer a los trabajadores a un mayor riesgo de contagio y por consiguiente, pues si tenemos un trabajador contagiado en la organización, pues también exponemos mayormente a los demás trabajadores o a los clientes de esa empresa. Entonces, hay que insistir mucho, tenemos que explorar todas las medidas que sean posibles para continuar con este trabajo remoto o trabajo en casa. Y sobre todo de la población vulnerable, que digamos esto ya se ha hablado mucho en los medios, quién es la población vulnerable, se habla de los mayores de 60, de las personas que tengan alguna preexistencia, como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, las enfermedades inmunosupresoras y entre otras, el consumo de tabaco, el asma, bien, y las mujeres en estado de embarazo. Entonces, esas personas, priorizarlas para ese trabajo remoto. Muy bien, ya iniciando actividades, pues tenemos que continuar con todo lo que tiene que ver con la prevención de la enfermedad laboral. Las normas de manera específica frente a los protocolos nos han pedido que realicemos un acompañamiento en salud mental a toda la población trabajadora. Bien, esta situación, solo salir de casa genera un estrés, ya no es lo mismo pues que vaya a un supermercado como antes, sino que hoy en día pues tiene que mantener lejos del otro, mantener el tapabocas, piensa que cualquier superficie puede estar contaminada. Entonces, esa es una situación que genera cierta incomodidad cierta en todas las personas, en todos los trabajadores. Por esto, lo que nos piden las normatividades, lo que nos ha exigido el gobierno es que realicemos un acompañamiento permanente en salud mental a la población trabajadora. Incluso, pues, los que se encuentran en aislamiento preventivo, ¿cierto? Aquellos casos confirmados o casos sospechosos que estén en su casa, pues seguramente su situación mental no va a ser muy fácil, pensando uno en que puede contagiar a su familia, contagiar a sus hijos o a sus padres. Entonces es una situación que genera bastante estrés y por eso en este caso el gobierno nos ha pedido que hagamos un acompañamiento permanente. Bien, frente a esto, pues los psicólogos tienen muchas actividades, eso sí era un aspecto, pero de todas formas es importante que la empresa realice análisis, encuestas para saber cómo está su población trabajadora frente a este aspecto. Bien, otro aspecto importante es el tema de las pausas activas. Digamos que estos tres puntos siguientes podemos decir que se relacionan mucho, uno frente a las pausas activas, otro frente a la inspección de los puestos de trabajo y otro frente a los horarios de trabajo. Bien, frente al tema de las pausas activas tenemos que muchas veces se optan por realizar turnos continuos, de 8 horas, de 9 horas continuos. Bien, obviamente esos turnos son necesarios, sobre todo porque si dividimos en dos la jornada, posiblemente la persona tenga que salir de su casa, desplazarse hasta el lugar de trabajo, luego salir del trabajo, irse a la casa, almorzar y luego volver en la tarde y obviamente eso lo va a exponer más. Entonces es una buena opción realizar estos turnos continuos. Sin embargo, pues el trabajo 8 o 9 horas continuo lo va a exponer a unos riesgos mayores y a la posibilidad de que su trabajador se enferme o que debido a ese cansancio que acumula durante el día, pues sufra un accidente de trabajo. Entonces es importante que establezcamos, de acuerdo a la carga de trabajo de cada persona, pues unas pausas activas periódicas.
Tienen un buen sitio donde puedan disponer de esos elementos, donde puedan llevar su comida, donde puedan alimentarse con todas las medidas de bioseguridad. Bien, ahora, frente a la inspección de los puestos de trabajo, muchas de las personas que están en trabajo en casa o trabajo remoto y lo que se ha visto a través de las consultas con ARL es que algunos trabajan desde su cama, ponen el equipo de cómputo sobre sus piernas y están laborando allí. Bien, eso puede ser una posición cómoda un rato, pero todos los días puede que el trabajador empiece a presentar molestias. O si no es que empieza o realiza sus labores en el comedor de la casa. Y muchas veces con comedores en vidrio, que tampoco es la recomendación que dan los ergónomos frente a esto. O si no, podemos ver que utilizan sillas RIMAX, por ejemplo, y estar sentado todo el día en una silla RIMAX, pues eso también va a ser demasiado incómodo. Entonces es importante que frente a esa población trabajadora que va a estar en casa, realicemos unas inspecciones de puesto de trabajo, hagamos o apliquemos encuestas para determinar cuáles son las condiciones en las que están realizando su tarea en la casa. Y de acuerdo a esas condiciones, pues poder proponer algunas medidas de intervención. En algunas empresas, lo que he visto, les llevan la silla que tenían en su empresa, se las llevan a la casa, o el escritorio si es necesario, o algunas herramientas de trabajo para mejorar esas condiciones que tienen en el puesto de trabajo. Bien, entonces son estrategias que pueden utilizar ustedes también. Frente a los horarios, también es importante tener en cuenta que inclusive que las labores se desarrollen no solo en el horario laboral establecido, sino que muchas veces vemos trabajadores que envían correos a las 8, 9, 10 de la noche. Entonces es importante analizar varias cosas. Se sabe que en el lugar, en la casa, pues van a tener más interrupciones durante su jornada laboral. Bien, porque tienen que preparar los alimentos, quizá eso no lo hacían antes cuando iban al lugar de trabajo, que solo llegaban a laborar, o tienen que estar pendientes de los niños, que muchas veces están realizando sus estudios a través también de estas herramientas tecnológicas. Entonces, eso genera mayores distracciones en el lugar de trabajo, pero tampoco es una excusa para que un trabajador, pasada su jornada laboral 3, 4 horas, siga pensando y siga concentrado en el trabajo. Entonces es importante determinar qué está pasando, que también puede ser a través de encuestas, qué distracciones se están generando, cuáles son los horarios en los que pueden trabajar mejor o los que les presenta dificultad, para que analicemos al interior de cada organización y determinemos si es necesario hacer algunas modificaciones en los horarios de trabajo. Bien, por otra parte, también es importante entonces hacer un seguimiento a las restricciones y o recomendaciones médico-laborales. Esto pues principalmente nos surge de los exámenes médicos ocupacionales y allí vamos a tener algunas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta respecto de cada uno de los trabajadores. Bien. Frente a los hábitos y estilos de vida saludables, que pueden ser o llegar a ser en mayor medida muchos aspectos extralaborales, como por ejemplo una sana alimentación, la realización de deporte, de ejercicios, al menos 3 veces por semana, pues las empresas también tienen que hacer un seguimiento. Esto lo podemos encontrar, como les decía ahora, en la definición de seguridad y salud del trabajo que nos establece la Ley 1562 de 2012, pero también lo podemos encontrar en la Resolución 0312 del 2019. Bien, frente a esto, tenemos que llevar a cabo campañas para mejorar esos hábitos y estilos de vida saludables. Y lo que nos dice la resolución 0312 es principalmente elaborar y ejecutar un programa de hábitos y estilos de vida saludables. Esto que incluya la prevención del consumo de tabaco, una alimentación saludable, realizar ejercicio y ya en la normatividad específica y en esta normatividad reciente, el consumo constante de agua. Bien, es algo que
o es una de las recomendaciones que se han dado en la resolución 666 de 2020. Bien, también es importante entonces, como les decía ahora, el seguimiento a las restricciones y recomendaciones médico-laborales en casa, en las actividades que están realizando en casa, y en algún momento, si es necesario, si la empresa lo determina así, es importante realizar exámenes médico-ocupacionales a la población que se va a reintegrar a sus actividades laborales. Bien, la normativa nos dice una cosa, pero también es importante que tengamos en cuenta el concepto médico, principalmente frente a esa población vulnerable. Bien, será quien mejor nos puedan decir, no, definitivamente ese trabajador no lo saque de su casa, o este trabajador lo puede sacar de su casa, pero ubíquelo en un puesto donde tenga menor riesgo de contagio. ¿Listo? Pues vemos que hay personas con hipertensión muy controlada, o vemos que personas con diabetes, pero pues el médico podrá determinar eso está controlado, eso puede ser un factor de riesgo. Él es quien nos puede dar una mejor noción sobre qué determinaciones podemos tomar con los trabajadores. Bien, ya dentro de los protocolos que más adelante tendrán otro taller sobre los protocolos de bioseguridad, pues es importante decir que toda la prevención y promoción de la salud se enfoca principalmente en 3 aspectos. Esto es lavado de manos, distanciamiento social y el uso del tapabocas. Estos 3 requerimientos que están en la 666 se desarrollan en las demás normas específicas. Entonces, en cada una de las empresas tenemos que mirar cómo podemos ejecutar de la mejor manera estas 3 medidas principales: lavado de manos, distanciamiento social y uso de tapabocas. Eso no solo frente a la población trabajadora, sino también frente a los clientes que vamos a tener. Entonces, hemos visto o vemos mucho ya en los centros comerciales o en los almacenes, en locales, que al inicio o al ingreso de cada local del centro comercial, pues se van a tener puntos de desinfección. Bien, para los usuarios, los clientes, podemos tener puntos de desinfección con alcohol glicerinado. Nos dicen las normas que esté entre el 60 y el 95% de concentración, pero a mí me gusta recomendar que la población trabajadora, que más que un lavado de manos en seco con alcohol glicerinado, simplemente un lavado de manos con agua y jabón. Bien, pues no tenemos en este momento datos científicos, o no los he revisado, de qué efectos puede tener esa aplicación constante de alcohol glicerina en las manos, pero pues si antes muchas veces veíamos que las personas cargaban un desinfectante en gel y se aplicaba 1 o 2 veces en el día, ahora pues esto se está haciendo más constante, entonces quizá genere alguna reacción a través del tiempo. No es algo que vaya a aparecer en 1 mes, en 2 meses, pero sí a través del tiempo pues se puede ver alguna afectación en la salud de la población trabajadora. Bien, entonces establecer esos puntos de lavado de manos con todos los elementos necesarios, esto es las toallas desechables de un solo uso, el jabón líquido, un jabón líquido que genere bastante espuma, poner en este punto de lavado de manos técnicas, recordatorios que le permitan a la población trabajadora seguir el paso a paso de la técnica correcta de lavado de manos, principalmente la que nos ha establecido la Organización Mundial de la Salud, que fácilmente pues la podemos descargar de internet. Lo mismo con el uso del alcohol glicerinado, colocar en esos puntos de desinfección las técnicas de cómo se debe hacer el correcto uso del alcohol en gel. Bien, eso es importante, la técnica debe durar de entre 20 y 30 segundos mínimo, entonces para que todos los trabajadores la puedan aplicar y recordar, tenerla en esos puntos. Bien, y de esta misma manera, un recipiente o una caneca, una papelera que tenga tapa. Siempre que va la Secretaría Municipal de Salud a revisar protocolos en las empresas, les recomienda que esta tapa se accione pues con el pie y que mantenga cerrada. Frente al manejo de residuos hay otras recomendaciones que ahora las veremos. Bien, entonces ese tema es importante frente al lavado de manos, indicar a la población trabajadora que no se toque la cara. Si se va a tocar la cara porque siente una molestia, pues primero se lave correctamente las manos. Bien, frente a la segunda medida del distanciamiento social, es importante entonces el control que podamos ejercer frente a la población trabajadora, pero también frente a los usuarios. Entonces, vemos también que
en ocasiones fuera de los locales comerciales se acumula demasiada gente, se acumula muchísima gente y que en este caso pues no conservan la distancia de al menos 2 metros lineales que nos pide la normatividad. Entonces tenemos que hacer un control interno, un control de aforo, que la ocupación dentro del local no vaya a ser mucha, pero también tenemos que buscar estrategias para que esas personas que están haciendo filas, que están esperando afuera, pues conserven ese distanciamiento social. Bien, para eso se han visto muchas estrategias que han utilizado algunas empresas, como de marcar en el piso en donde debe estar cada cliente. Dependiendo de cómo uno lo haga, la gente lo va a tener en cuenta. Bien, sabemos que eh, frente a los colores que se deben utilizar en la señalización, pues hay unas reglas específicas, unas reglas importantes, y cada color me va a indicar una cosa. Bien, entonces el color negro con amarillo me indica que hay precaución. Si yo pongo un letrero afuera que indique que las personas deben tener precaución y este está en negro con amarillo, pues va a ser psicológicamente más, va a guiar más a las personas a que cumplan esa normatividad. Bien, o tenemos colores que indican prohibición, o tenemos colores que indican una norma de obligatorio cumplimiento. Entonces es importante que se revise en cada empresa pues cuáles va a ser la señalización de acuerdo a donde la puedan ubicar para indicar ese distanciamiento social. Bien, esto frente a la parte externa. Y frente a la parte interna, entonces, como les decía, el control del aforo, pero también saber los puestos de trabajo de cada trabajador dónde van a ser. Si antes teníamos 4 personas en una oficina, quizás, dependiendo del tamaño de la oficina, pues no se vaya a poder tener ese número de personas. Entonces, tenemos que analizar. Si no podemos tener 4, podemos alternarlos, hacer turnos, que unos vayan un día, que ellos vayan otro día, que se realicen, por ejemplo, eh, eh, alternancias en el mismo día, un turno en la mañana, otro en la tarde. Entonces tenemos que explorar ese tipo de medidas tratando de conservar el distanciamiento social. Listo, y esto es supremamente importante porque conozco el caso de una empresa en la que una persona empezó a presentar síntomas respiratorios relacionados con COVID-19. Bien, lo que hicieron, pues lo que hizo la empresa es decirle, no, usted está con síntomas, no se presente. Pero las personas, había un puesto de trabajo que estaba muy cerca al de ella. ¿Qué pasó? Tocó también aislar a esta otra persona y hacerle tomar los exámenes necesarios para determinar si también tenía el virus. Bueno, afortunadamente la trabajadora, pues cuando se le tomaron las pruebas y eso, resultó que era negativo, tenía otros síntomas, pero pues son muy relacionados. En el caso de que hubiese resultado positivo, pues hubiese sido más trágico y hubiese quizás con este trabajador que estaba expuesto, que estaba la ella, de pronto también haber dado un positivo. Entonces, digamos que eso se presente en una empresa con 4 trabajadores, pues ya no solo será la persona que empieza a presentar síntomas, sino también todos los que están cerca de ella, a los que habría que aislarlos de manera preventiva. Y toda la afectación psicológica que puede generar esto en cada uno de los trabajadores, también el impacto que va a tener al interior de la empresa. Entonces es importante que se conserve la distancia, que se lleven a cabo muy bien los procesos de limpieza y desinfección con todos, de todas las superficies que puedan estar en contacto con las personas de manera permanente. Bien, y otra medida general para todos es el uso del tapabocas. No solo dentro de la organización, sino también por fuera de esta, en el uso de transporte público, en lugares donde hay aglomeración de personas. Bien, uso de tapabocas que debe hacerse conforme lo exige la normatividad en todo momento, no estar tocando el tapabocas, enseñar la estrategia de ponérselo, la forma de retirarse el tapabocas. Si vamos a tener tapabocas desechables en la organización, pues sabemos que no pueden utilizar el mismo con el que venían de la calle en el lugar de trabajo, entonces canecas también para depositar estos tapabocas. Si van a utilizar tapabocas en tela, pues deben cumplir los requisitos que ha establecido el Ministerio de Salud al respecto. En unos requisitos puntuales, específicos, que indican pues cómo debe ser construido o elaborado este tapabocas. Bien, frente a los procesos de limpieza y desinfección, es importante que se sepan, se conozcan cuáles son los productos químicos
A veces digamos, la situación o el pánico nos lleva a que utilicemos productos químicos altamente concentrados, lo cual expone a la población trabajadora a un peligro químico adicional. Entonces, quizás no sea necesario que utilicemos tan altas concentraciones, sino que más bien sigamos las guías que nos traen los fabricantes o que nos entrega el proveedor de esos productos químicos y que se haga un adecuado manejo, un adecuado reembaque si es necesario y una adecuada preparación utilizando los elementos de protección necesarios. Bien, además que si utilizamos productos químicos en altas concentraciones, por ejemplo de hipoclorito, pues podemos generar más daño en la superficie. Y eso pues frente al tema de desinfección que es el que nos interesa, pues va a tener el mismo impacto que si utilizamos las concentraciones recomendadas. También es importante que se tenga en cuenta la manipulación de insumos y productos. Esto será cada vez que yo reciba algo, cada vez que algo vaya a ingresar a la empresa, cuál es el paso a paso que debo tener en cuenta para evitar que esos insumos y productos vayan a entrar quizás o posiblemente contaminados. Y frente al manejo de residuos, lo que nos ha establecido la resolución 666 es que se debe realizar en doble bolsa negra. Doble bolsa negra que se tiene que cerrar muy bien, sellar muy bien estas dos bolsas, y en el momento que se saquen, que sea lo más exacto posible con el paso de la ruta recolectora. Es importante que se señalice, que se demarque la bolsa que contiene esos residuos. Esto lo que busca evitar es de pronto que los recicladores abran esas bolsas y desplegar allí en materiales que posiblemente estén contaminados, y pues que también los trabajadores de estas empresas pues de la empresa de recolección pues pueda tener las precauciones necesarias. Frente a eso, pues digamos que también es importante que desinfectemos después de que hemos sacado la bolsa, la desinfectemos por fuera para exponer menos a la población que recoge los residuos afuera de cada una de las organizaciones. Bien, muy bien. Dentro de toda la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, pues tenemos que se deben desarrollar planes de trabajo, que se debe planificar cuáles son las actividades que voy a llevar a través del año. En este momento, pues los planes de trabajo deben haber tenido una modificación sustancial enfocada principalmente a las normas de bioseguridad. Bien, ese plan de trabajo en un principio lo establezco en parte con la evaluación inicial que hago del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con esos 60 estándares que las empresas deben cumplir, empiezo a analizar qué estoy cumpliendo y qué no estoy cumpliendo. Pero también debo tener en cuenta, o recomiendo que se tenga en cuenta la lista de chequeo que sacó el Ministerio de Salud frente a la resolución 666. Una lista de chequeo con la que cada empresa se podrá analizar qué está cumpliendo y qué no está cumpliendo frente a los protocolos de bioseguridad, y de acuerdo a esto, lo que no se esté cumpliendo, hacerlo dentro de un plan de trabajo y establecer en qué momento se va a realizar. Obviamente realizarlo y hacerle un seguimiento de que las medidas que se hayan implementado sean efectivas. Esto es requisitos normales de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero que en este momento tienen que tener un enfoque prioritario en las normas de bioseguridad. ¿Listo? Todo esto buscamos que nos logre o que nos permita un mejoramiento con el continuo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es la esencia de los sistemas de gestión actualmente. Bien, y dentro de estos planes de trabajo podemos definir objetivos, podemos definir unos indicadores y cuáles son los recursos que se van a necesitar para poder llevar a cabo todas las actividades que vamos a establecer. En este momento, la prestación del servicio lo más posible es que genere unos costos adicionales para la organización. Entonces, mediante una buena planificación, pues podrá determinar si esos costos superan quizás su capacidad de reactivarse o no, o quizás es mejor reactivarse. Lo analizaba hace poco con varios empresarios, y uno decía, no, bueno, con esta actividad que tengo que hacer, definitivamente puedo abrir realizando y cumpliendo toda la normatividad. Pero sí había otro que decía, no, definitivamente yo tengo que seguir priorizando el trabajo en casa, porque llevar a cabo
una reactivación, pues me va a generar costos mayores. Entonces, cada uno podrá analizarlo desde ese punto de vista. Además del plan de trabajo, pues debemos pensar en un programa de capacitación. Un programa de capacitación que, de acuerdo a lo que nos dice la resolución 666, pues debe contener o debe tratar todos los aspectos generales del COVID-19, los signos y síntomas, incluirá, por ejemplo, los medios, las formas de transmisión, el uso correcto de los tapabocas, los procesos de limpieza y desinfección, como allí pues la técnica correcta del lavado de manos. Entonces, esos programas o esos cronogramas de capacitación pues deben incluir en este momento esos aspectos que son importantes. Bien, pero también no podemos olvidar los otros aspectos. Entonces, lo que nos trae el artículo 2.2.4.6.11 de ese decreto 1072 es que se deben definir los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo que va a necesitar cada uno de los cargos. Bien, entonces analizar de manera específica qué va a necesitar cada cargo para que de acuerdo a eso podamos brindarle una formación integral a todos los trabajadores y poder hacer una adecuada gestión de los peligros que tengamos al interior de la organización. Bien, frente a los elementos de protección personal, esto pues tampoco es nuevo, podemos tenerlos desde 1979, sin embargo pues en el Código Sustantivo del Trabajo pues también tenemos que se le debe procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores, o sea que esto lleva mucho tiempo, pero está más desarrollado en normas como la Resolución 2400 de 1979 y la Ley 9 de 1979. Bien, el empleador tiene que entregar todos los elementos que sean necesarios para ejecutar las labores. Esto en frente a los trabajadores dependientes, pero con una modificación que hizo uno de los decretos, me excusan, en este momento no recuerdo exactamente el número del decreto, se expande o se extiende esa obligación de entregar elementos de protección personal a los contratistas. Bien, esto era algo que no estaba antes dentro de la normatividad, pero que hoy en día se tiene que llevar a cabo. Bien, entrega principalmente en ese momento de elementos de protección personal de bioseguridad, principalmente el tapabocas, pero si es necesario, pues tenemos que analizar la conveniencia de otros elementos de protección personal. En algunas empresas, el uso de caretas o de monogafas o de trajes completos. Entonces, cada empresa debe analizar y determinar si estos elementos de protección personal adicionales van a ser necesarios para que ejecuten sus tareas. Sobre todo es importante que se tenga en cuenta en aquellos momentos donde no se puede conservar el distanciamiento, los 2 metros lineales, donde se tienen que tener un contacto estrecho con los demás, con los usuarios o con los clientes. En ese caso se tienen que extremar las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, he visto unas muy buenas prácticas de los odontólogos. Han sido, digamos que han extremado, yo creería que para ellos es mucho más incómodo realizar las actividades como las realizan en ese momento, pero pues la situación nos obliga a que sea de esta manera. Bien, y es importante que se verifique el control, que se verifique de manera permanente el uso correcto del tapabocas, que no veamos pues imágenes como que utilicen el tapabocas debajo de la nariz o que lo utilicen en el mentón o que definitivamente no lo utilicen. Entonces hay que hacer un seguimiento permanente de que estén utilizando correctamente ese tapabocas y si tenemos usuarios, si tenemos clientes, pues también decirles, pedirles que lo utilicen bien. Me ha pasado, por ejemplo, cuando voy a mercar que hay una persona o están los mismos trabajadores haciendo una verificación de que los usuarios utilicen muy bien ese tapabocas y si no, pues le piden que por favor lo utilice bien. Si hay una negativa reiterada en no utilizarlo, pues lo mejor es que esta persona se retire, pero pues que no exponga a los demás al riesgo de contraer el virus. Bien, entonces, importantes aspectos, analizar qué elemento de protección personal va a ser el necesario
para la ejecución de las labores, puede ser no solo el tapabocas y hacer un control permanente de su correcto uso. Bien, y por último, lo que nos traen las normas, específicamente la resolución 666, es que hagamos un seguimiento permanente de signos y síntomas, un seguimiento a la salud de los trabajadores. Esto es estar pendientes de que si presentan síntomas respiratorios relacionados con COVID, pues estas personas no pueden presentarse por ningún motivo al lugar de trabajo. Bien, pero también dice que hagamos un monitoreo diario a la temperatura, no solo de los trabajadores que se presentan al lugar de trabajo, para lo cual allí utilizamos termómetros, preferiblemente termómetros en los que no se tengan contacto, pero pues digamos que dice la normatividad que si no tenemos para comprar un termómetro de estos en que no tiene contacto y tenemos que utilizar termómetros digitales, pues se debe garantizar el proceso de limpieza después del uso con cada trabajador. Sin embargo, pues sí va a ser como incómodo, por ejemplo, uno comprar un termómetro digital para que se tome la temperatura. Entonces, lo más recomendable es que siempre se utilicen termómetros infrarrojos en los que no se tenga que tener un contacto con la persona pues a la que se está tomando la temperatura. Como les decía, si alguien llega a presentar síntomas respiratorios relacionados con el COVID o gripa, por ningún motivo se puede presentar en el lugar de trabajo. Y si estando en el lugar de trabajo empieza a presentarlos, pues tenemos que tener un protocolo, un procedimiento que permita que todos los trabajadores conozcan qué se debe hacer con esa persona. Bien, importante entonces ahí establecer los canales de comunicación con las autoridades, con la EPS, con la administradora de riesgos laborales a la que estén afiliados. Bien, para que se le haga un buen manejo a ese caso, ubicarlo en una zona aislada, una zona que se pueda desinfectar fácilmente después de que esa persona con síntomas haya estado allí. Obviamente algunos recomiendan también la instalación de la aplicación Corona App. Puede ser también una estrategia pues, para comunicar a esa persona que tiene signos y síntomas. Y supremamente importante es que se cuenten con bases de datos donde se permita establecer esas personas que han estado en contacto con los casos que hayan sido confirmados de COVID-19. Bien, lo que nos pide la normatividad es que se pueda establecer en esas bases de datos los contactos de los últimos 10 días. Entonces va a ser quizás necesario que muchas empresas lleven un registro con el nombre y el número de teléfono, la forma de contactar a esa persona que estuvo en contacto con los trabajadores para, en caso de que se llegue a presentar un confirmado, pues se pueda hacer un cerco epidemiológico y evitar una mayor propagación del virus. Bien, este seguimiento de salud debe ser permanente, como les decía, no solo con los trabajadores o no solo frente a los trabajadores que se presentan al lugar, sino también los que van a estar en sus casas. Entonces, el que va a estar en su casa puede enviar una nota o a través de algunas administradoras de riesgos laborales ya han establecido encuestas donde se pone la temperatura o si ha tenido temperatura alta o si ha presentado síntomas. Eso me permite hacer un monitoreo diario de la salud de los trabajadores, que es lo que me está pidiendo en este momento actividad vigente en la materia. Bien, entonces digamos que esos eran los aspectos generales de prevención y promoción de la salud que quería tratarles hoy. Quedo pendiente entonces a las preguntas que se han presentado a través del chat. Preguntas por escrito no se han formulado. No sé si de pronto en este momento alguien tiene alguna inquietud. Puede dar clic en la manito que aparece ahí en su pantalla para nosotros poder activarles el micrófono. Deseo pues agradecer a los asistentes que estuvieron con nosotros en este segundo taller, a usted Germán por todos sus aportes, por todas sus recomendaciones, de verdad muy valiosas en todo este proceso de reactivación de actividades productivas y económicas por parte de las empresas.
Les recuerdo a los asistentes, nos quedan aún 3 talleres por realizar. Teníamos para este jueves 18 el taller sobre procedimientos y protocolos de seguridad. Sin embargo, ese taller debemos correrlo una semana, pero nos vemos el martes 23 con el taller sobre uso de elementos de protección personal y desinfección de puestos de trabajo. Aprovecho también para invitarlos. Este jueves 18 vamos a realizar un seminario sobre alternativas laborales y de acción en medio de la crisis por la pandemia. Este es un seminario que orienta al doctor Harold Mosquera. Va a ser de 9 de la mañana a 12 del día. Si alguno de ustedes está interesado, pues con muchísimo gusto se comunica con nosotros para que reserve su cupo. Y miremos a ver si hay alguien con alguna inquietud. No, no tenemos preguntas. En nombre de Acopi, bueno, por aquí alguien nos acaba de escribir. Dice, Nelcy Esperanza Capacho nos pregunta, después de una incapacidad por COVID-19 y de la incapacidad de enfermedad general, ¿cuál es el protocolo para el reintegro de cada uno de los trabajadores a sus labores? Bueno, muy bien. Dentro de la resolución 2346 de 2007 y en las normas de seguridad en el trabajo tenemos que frente a una incapacidad larga debe realizarse un examen médico periódico que sería pues posincapacidad. Entonces, sí es importante que se realicen, por lo general estas incapacidades, estos aislamientos son extensos, entonces que se lleve a cabo esa evaluación médica y que el médico pueda dar las recomendaciones específicas respecto de ese trabajador. Y en todo caso, pues digamos las autoridades, la EPS también están emitiendo las recomendaciones en el momento que se llega a presentar. Así que es importante tenerlos en cuenta, pues lo que nos mencione en este caso esos médicos o la EPS o el examen médico ocupacional que se realiza el trabajador. Y también Nelcy nos complementa aquí, ¿y los trabajadores pueden volver a su lugar de trabajo o los deben cambiar de rol? No, por lo general pueden volver a su lugar de trabajo. Digamos que dentro de los casos que he visto confirmados por COVID-19, el trabajador después de ya estar recuperado se reintegra normalmente a sus actividades laborales. Perfecto. Tenemos pregunta de Lina Marcela. Nos pregunta, ¿cómo se calcula el aforo? Bueno, frente a esto podemos tomar como referencia la norma específica que nos ha traído frente al sector comercio. En esta nos dice que en los locales comerciales se debe calcular el aforo teniendo en cuenta que cada cliente debe tener al menos 5 metros cuadrados por persona. La norma nos viene así, 5 metros cuadrados por persona. Frente a lo que son centros comerciales nos dice 10 metros cuadrados por persona. Sin embargo, yo considero importante que también se le reste, se mida pues los metros cuadrados que tiene cada local, pero que se le reste lo que nos ocupa la estantería, los mostradores. Bien, entonces puede decir, por ejemplo, que tenemos un local con 60 metros cuadrados, a modo de ejemplo. Bien, en teoría, estos 60 metros cuadrados nos albergarían 12 personas. Pero si tenemos muchos estantes, si tenemos muchos mostradores, esos espacios donde van a transitar van a ser menores. Entonces, lo que sugiero es que se disminuya esa ocupación que tiene todos los mostradores y de acuerdo a eso se calcule cuántas personas se pueden tener. Puede resultarme, por ejemplo, después de aplicar aplicar esta recomendación, es que me queden 40 metros cuadrados disponibles para que las personas se transiten. Entonces, en este caso serían 8 personas. Perfecto. Leonel Capote nos pregunta, ¿qué pasa con las personas que tienen algunas prescripciones y no pueden regresar a sus empleos y las funciones de ellos son el aseo o mantenimiento de las edificaciones? Bueno, esto, digamos que este tema o estos aspectos laborales tan específicos
no tienen una solución en la normatividad, es más pues tener en cuenta las recomendaciones también médicas. Sin embargo, lo que se nos dice es que con estas personas buscar la forma de que realicen otras actividades, que incluso la norma nos pone el ejemplo que realicen actividades de mercadeo o actividades que puedan realizar desde la casa, y de no ser posible extremar las medidas de bioseguridad con esta población, con estos trabajadores que tienen pues esas preexistencias. En ninguna parte de la norma dice, no, es que no pueden por ningún motivo trabajar, pero sí tenemos que extremar las medidas. Y esto pues también quizás pueda involucrar los aspectos extralaborales, como los desplazamientos que va a realizar de su casa al lugar de trabajo o viceversa. Perfecto. Sandra Maritza Salazar nos pregunta lo siguiente. Ante la dificultad para consultas con medicina laboral por oferta y por circular del ministerio, si el trabajador presenta prueba negativa reciente y está asintomático, ¿se puede reintegrar a laborar? Bueno, yo pensaría que esa es una pregunta más médica, que definitivamente nos pueden guiar principalmente las EPS. En este caso, pues esas consultas que están realizando a través de teletrabajo de telemedicina, sería más fácil consultarlo con ellos. Se escapa un poco de mi ciencia del conocimiento el contestar esa pregunta. Vale. Lizeth Xiomara Villa nos pregunta, ¿cómo saber cuáles elementos de protección personal se requieren en salud cuando es un consultorio y es muy pequeño? Aparentemente el personal administrativo no requiere más que un tapabocas, pero cuando el consultorio es pequeño y hay cercanía y un contacto casi que directo con los pacientes. Bien, frente a esto es importante tener en cuenta las formas de transmisión del virus. Entonces, como una de las formas de transmisión es las gotículas que puede expedir las personas cuando hablan, cuando tosen o cuando estornudan, entonces, y siempre tiene que haber un contacto muy estrecho, esas gotículas pueden caer en las personas, directamente pueden caer en la cara, pueden caer en los ojos, pueden caer en las mucosas, o puede caer en superficies que se pueden quedar contaminadas y luego pues el trabajador las toca y cuando se lleva la mano al rostro, a la cara o a los ojos, pues va a contraer la infección. Entonces, es pensar inicialmente en esas formas de transmisión, analizar cuáles pueden ser los focos de contaminación en esos consultorios pequeños y pensar entonces, ya después de analizar eso, qué elementos de protección. Pueden ser caretas, entonces la careta lo que va a hacer es servirme como barrera de que si las gotículas andan en el ambiente o alguien habla o algo todo se va a estornuda, pues entonces me sirvan como barrera. Quizás trajes, de ser necesario, trajes antifluidos que se puedan desinfectar fácilmente y obviamente extremar el tema de la limpieza y desinfección en estos espacios. Importante, supremamente importante también la ventilación en los lugares de trabajo, tratar de tener las ventanas abiertas, no utilizar los aires acondicionados, que generaría condiciones más aptas para que el virus dure más tiempo. Mientras que si tenemos ventanas abiertas y permitimos una adecuada ventilación en los espacios de trabajo, pues estamos garantizando que las condiciones para que el virus sobreviva sean menores. Perfecto. José Lisandro Chamorro nos pregunta, con respecto a las dificultades de transporte, yo tengo mi propio automóvil, tengo mi permiso laboral y asimismo 2 personas de mi familia. ¿Podemos transportarnos en el mismo vehículo? Bueno, digamos que las restricciones que he visto frente a la alcaldía es en el transporte en moto. En moto, pues sí nos pueden llevar parrilleros. Si van en carro, digamos que podemos tomar como referencia las normas que tenemos frente al transporte, al uso del transporte, es que se debe conservar como mínimo la distancia de 1 metro. Por eso, lo más recomendable es que si tenemos un vehículo particular, pues vaya una persona al conductor y la otra persona vaya sentada diagonal a esa, digamos que es la recomendación.
he visto sanciones que ha impuesto la policía a carros que van completamente llenos. Entonces, lo ideal allí es que se transiten máximo 2 personas en esos vehículos. Perfecto. Yadi Alexandra Torres nos pregunta, trabajo en una empresa de orden nacional donde las particularidades de cada región son diferentes. ¿Cada región debe tener protocolos específicos o es viable que uno a nivel nacional se adopte? Yo considero y me parece más importante que se analice las tareas que realicen en cada una de las sedes. Eh, Tenemos que si las tareas son muy similares, pues las medidas de intervención van a ser también muy similares. Entonces, más que analizar, digamos, las particularidades del entorno regional y eso, es que se revise eso, las actividades que realizan. Y de acuerdo a las actividades que realizan, se incluyen los protocolos. Y esta empresa realiza actividades diferentes en Popayán y hace otras actividades diferentes en Cali y unas actividades diferentes en la costa, por ejemplo. Entonces tendrán que tener en cuenta la particularidad o esas particularidades. Sin embargo, si las tareas que realizan son similares, considero que pueden establecer unos protocolos generales que sean aplicables a toda la organización. Vale, tenemos dos preguntas más de Jenny Tulande y de Yadi Alexandra Torres y con esas cerramos el panel de preguntas. Jenny Tulande nos pregunta, ¿cómo verificar el estado de salud de los empleados en trabajo remoto y que se encuentran en ciudades con altos índices de COVID? Bueno, la normativa, la resolución 666 nos dice que así sea a través de correo electrónico, que los trabajadores diariamente envían un correo electrónico con su estado de salud. Pero también he observado que han salido aplicaciones para esto. Eh, Considero que también se puede aplicar o utilizar la aplicación Corona y que el trabajador tome un pantallazo del reporte que hizo y se lo envíe a la empresa. O como les decía hace rato, las administradoras de riesgos laborales también están estableciendo canales para que el trabajador reporte esa información. De esto, pues los responsables de seguridad y salud del trabajo de las empresas pueden descargar el consolidado de esos reportes que han hecho los trabajadores y de esta manera pues pueden hacer ese seguimiento en salud. Pueden explorar esas diferentes medidas que ha establecido, que han establecido las administradoras de riesgos laborales. Y para terminar, Yadi Alexandra Torres nos pregunta, si un trabajador desafortunadamente fallece, ¿se trata como enfermedad general o laboral? Bueno, digamos que para el sector salud, el gobierno ha establecido que el COVID-19 es una enfermedad laboral directa. ¿Qué implicación tiene esto de que sea una enfermedad laboral directa? Y es que el trabajador que contraiga el coronavirus, pues en sí va a ser enfermedad laboral. Respecto de las demás actividades económicas, tenemos que tener en cuenta la definición que nos trae la ley 1562 de 2012 en el artículo 4, pero también el decreto 1477 del 2014. Y esto es determinar la relación de causalidad. Entonces, si se logra demostrar que la relación de causalidad pues me indica que la enfermedad fue contraída en el lugar de trabajo, pues tendrá un manejo de enfermedad laboral. Por el contrario, si no se logra determinar esa relación de causalidad, pues será manejado a través de la EPS. Perfecto, Germán. Muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento en nombre de Acopi Cauca, en nombre del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán por este espacio. Muchas gracias a los asistentes que se conectaron esta mañana de hoy. Les recuerdo, continuaremos el próximo martes 23 de junio con el taller sobre uso de elementos de protección personal y desinfección de puestos de trabajo. Y estarían pendientes también los talleres sobre procedimientos y protocolos de bioseguridad y salud oral y familiar, afectación y cambios generados por la pandemia. Esperamos pues contar con la participación de todos ustedes. Agradecemos
también muy especialmente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán por esta alianza que hemos logrado gestar y los esperamos a todos en los próximos talleres. Muchísimas gracias por su activa participación y a usted, Germán, por todos los conocimientos que ha compartido esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen día. Bueno, igualmente, buen día a todos. Muchas gracias.